Buenas noches, jóvenes. Hoy nos toca el tema exploración de la cabeza, bocas, fosas nasales y senos. Por supuesto, de los equinos, de los perros, de las vacas y de los gatitos. Como siempre, nuestra universidad, nuestra Facultad Integral del Norte y nuestra carrera de Medicina y Veterinaria. Exploración de la boca. Inspección es el mejor método de exploración de la boca. Palpación se lo ocupa en un alto grado. O sea, en otras palabras, sería el segundo método de exploración para la boca. Ante cualquier proceso digestivo, sea cual sea la especie, perro, gato, bovino, equino, es necesario explorar la boca. Ahí es donde parte el sistema digestivo. Ahí es donde vamos a encontrar una gran cantidad de trastornos digestivos, ya que ahí comienza la masticación. Y cuando hay problemas de la masticación de los alimentos, posteriormente va a provocar procesos incorrectos en la digestión. Y por consiguiente va a tener un sinnúmero de trastornos digestivos, ya que acá comienza. Por ejemplo, en el bovino no tiene incisivos superiores, no tiene los incisivos acá arriba, solamente tiene los inferiores. Por lo tanto, debemos comprender cómo es la toma de alimento de estos animales. El equino vamos a ver que tiene incisivos superiores. Por lo tanto, él va a cortar su alimento. Sin embargo, el bovino, él toma su alimento con la lengua y corta con los incisivos inferiores. Ese es el modo de tomar alimento. Sin embargo, a los carnívoros, el perro y gato, ellos van a desgarrar su alimento. Claro, es cierto que hoy en día los carnívoros que tenemos en casa, nuestro perro y nuestro gato, solo comen croquetas y el alimento que le damos nosotros. Alimentos muy fáciles de masticar para ellos. En la primera infección de esta abertura bucal nos podemos topar con labio superior retraído, o sea, levantado. Por ejemplo, aquí vemos el caballo, esta es la retracción del labio superior. Se observa en situaciones contrapuestas. ¿Qué quiere decir esto? Se observa a veces en manifestaciones o sensaciones agradables. Por ejemplo, el equino macho hace esto. Cuando olfatea a la hembra y hace esto de levantar el labio superior. La verdad es que en muchas especies vamos a ver que vamos a tener este acto solamente cuando hay esto. Por enfermedades muy escaso y muy raro. ¿Cómo se observa? O sea, y esto es justamente cuando las hembras están en celo, cuando van a montar. Labio inferior caído. Se presenta como consecuencia, como ven ustedes, el labio inferior está ligeramente retraído. Ustedes pueden ver aquí que hay caído está este labio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es a consecuencia de una parálisis del nervio facial, de una de las tres ramas del nervio facial. Aunque también puede se puede observar en animales viejos, sobre todo en equinos. A edad avanzada, los equinos van a presentar a edad avanzada este. Luego seguimos con la exploración de la boca. Boca abierta permanentemente. Esta característica es clásica en los perros. Puede ser una posición antiálgida por glositis. Hay una inflamación de la lengua y no está pudiendo cerrar la boca. O cuando son brachiocefálicos,
puede producir un levantamiento del paladar y va a haber una difícil ingreso de aire por las fosas nasales, ya que la faringe, al levantar el paladar blando, se ve comprometida la faringe. Por lo tanto, el perro para respirar necesita abrir la boca y que entre mucho más aire. Puede presentarse en trastornos como parálisis del nervio hipogloso o algún problema en el encéfalo. Dificultad para abrir la boca. Se puede apreciar en la actinomicosis. Cuando hay actinomicosis, puede haber un proceso en el fondo de las fauces, tanto de un bovino como un equino, por actinomicosis, por hongos. Los hongos nos pueden producir esto. También esto podemos apreciar en aves. Otro problema cuando hay dificultad en la apertura de la boca es en la luxación de la articulación temporomaxilar. En ocasiones esta luxación de esta articulación se produce la dificultad para cerrar la boca. Cuando hay fracturas, por ejemplo, de la quijada, seguimos con exploración de la boca. Los labios están cubiertos externamente por la piel, mientras que adentro, interiormente, están tapizados por la mucosa bucal. Es de un color, el nombre que siempre en literatura vamos a ver es sonrosado, o sea que es un rosadito intenso. Ese es el color sonrosado, es un rosado bien intenso. Quelitis. ¿Qué es la quelitis? Es la inflamación de estos labios. Aquí podemos ver los labios inflamados de este perrito. Aparecen tumefactos y enrojecidos y hay dificultad para la aprehensión y la masticación de alimentos. A veces se produce como consecuencia de cortes o traumatismo, pero en muchos casos como este que ustedes ven acá, es clásico de una picadura de avispa o una abeja. Una vez observado el exterior por palpación, podemos apreciar el incremento de la sensibilidad. Esto está doloroso, además de la elevación de la temperatura, por el proceso inflamatorio que seguimos con exploración de la boca. ¿Cómo vamos a abrir la boca de los animales? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo abrir la boca de los animales? En primer lugar, avanzamos un tema que se llama métodos de sujeción. Dentro de esto hemos estudiado y hemos visto las formas de abrir la boca a los animales. Además de realizar algún tipo de manipulación en estos animales que conllevan riesgo. Por supuesto, no solamente el riesgo es en los grandes animales como la vaca, el caballo, que con una mordida de los molares nos puede aplastar muy fácilmente un dedo. Los perros y gatos, el gato en especial, tiene una mordida muy ponzoñosa. Para esto debemos contar o debemos tener instrumentos, en especial el abrebocas. También podemos tener espéculos o los bajalenguas, por ejemplo, que van a hacer que podamos manipular la boca sin entrar en contacto nosotros con los dientes. Y el abrebocas más sencillo y común que van a encontrar es este que ustedes ven acá. Abrebocas para equinos, por ejemplo, y otras especies que también los vamos a encontrar así. Abrebocas para perros, hay para equinos de buen tamaño, pero esto mayormente se ocupa en perros de gran tamaño. Esto es especial para los equinos, son abrebocas especiales ya esto. Si vimos lo más sencillo en abrebocas estos dos,
los más sencillos y nos vamos yéndolo ya a los más específicos, terminando un equino que ya es un aparato especial. Seguimos explorando la boca. En los equinos podemos realizar dos tipos de manipulaciones. Siempre que vamos a manipular, aquí hay un espacio. Por esta zona que debemos manipular, porque este espacio no hay dientes. El canino lo tenemos acá en esta distancia. Por lo tanto, en esta zona podemos manipular ciertamente sin abreboca. Claro está, es peligroso. La intención aquí en este proceso, por ejemplo, es visualizar la mucosa, ver la mucosa y simplemente con apartar con 2 dedos ya vamos a poder apreciar la mucosa de los labios. Si por el contrario pretendemos abrir necesariamente la boca de un equino, vamos a tener que ocupar un abrebocas como se ve aquí. Pero aun cuando ocupemos el abrebocas, debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo se debe meter la mano dentro de la boca del animal? Esta es la forma. Dentro de este espacio que les mostré aquí, por ahí está entrando la mano. No está debajo los incisivos ni debajo los molares. Ya que si estos molares llegaran a apretar ligeramente, puede producir daño. Y nuestra función aquí es palpar la lengua. Esto estamos buscando, alcanzar la lengua para explorarla bien la lengua, para palpar en realidad la lengua. En los bovinos, la forma de realizar esta operación es muy semejante a la de los equinos, con el conte que para ver las mucosas de un bovino, este instrumento es el que nos va a ayudar. Este es una mocheta que está exclusivo para tomar de la nariz del bovino. Y gracias a esto podemos inmovilizar un poco la cabeza y como no tiene dientes incisivos superiores, podemos ver esa mucosa y la mucosa de los labios muy fácilmente. Con esta mocheta disminuimos el movimiento, lo tenemos muy bien fijado al animal y para observar las mucosas, los dientes, podemos observar muy fácilmente con esto. Pero para abrir la boca también debemos utilizar los abrebocas porque necesitamos estar seguros para ver o manipular dentro. Desde una mocheta como habíamos visto acá, hasta un abrebocas sencillo, pero también abrebocas mucho más complicaditos, donde nos permite incluso inyectar un anestésico o algo a la lengua para poder hacer una curación. Seguimos explorando la boca. En el perro, en el caso de tratarse con un animal peligroso, que no se deja manipular en estos casos, o si se deja manipular, pero es un pitbull, un rottweiler, un perro de gran tamaño y con poderosas mandíbulas, entonces debemos tener todos estos cuidados. Por supuesto que aquí se está tomando en cuenta la seguridad para que no pueda cerrar, pero más aún, este animal está anestesiado. Aún anestesiado hay que tener todos estos cuidados. O si vamos a trabajar con un perro también de buen porte, vamos a utilizar este abrebocas. Por supuesto, tampoco sin tranquilización. Por lo menos debe estar tranquilizado el animal. Si el animal es más manejable, colocaremos una mano por el maxilar superior y la otra en el maxilar inferior y así podremos observar dentro de la cavidad bucal, la mucosa bucal, la cavidad bucal podemos observar si el animal es manso, si no tenemos que recurrir a estos métodos. Si el animal es manso y es manejable, optaremos por esto. Si no, no, porque es peligroso un perro de gran tamaño. Bueno, que los de pequeño tamaño, un
pincher, un yorkie, por ejemplo, o el mismo chihuahua, una mordida también nos lastima. Por lo tanto, hay que cuidar la integridad de nosotros, del veterinario, y también hay que cuidar la integridad. Seguimos explorando la boca y nos vamos a topar frente a un maestro para las mordidas y las arañadas. Hay que tener mucho cuidado con la boca. Si vamos a poder, es manso y vamos a poder manipular, esta es la forma. Llevar la mano, no como el perro sobre el maxilar inferior, sino sobre toda la cabeza. Todo el cráneo se toma, más el maxilar del gato. Y con la otra mano el maxilar inferior se toma para abrir. Esta es la forma como debemos abrir. Y si no, vamos a utilizar un abreboca. Esto sí es manso, sí es manejable, pero si no, tenemos que utilizar un abreboca. En cerdos, la forma de realizar una observación, cómo vamos a manipular, nos facilita mucho en los cerdos, bastante nos facilita los colmillos que tienen, especialmente en los cerdos grandes, o sea, estos que ya están adultos, están de buen tamaño. Entonces, es semejante a un de un bovino porque vamos a utilizar un abrebocas y gracias a eso vamos a poder observar. Con un cerdo de este tamaño nunca se pongan a manipular sin un abrebocas o sin por lo menos tener todos los... Seguimos explorando la boca. En los ovinos y caprinos, esta es la forma de tomar. Bueno, como ustedes saben, los ovinos y los caprinos no son característicos que sean agresivos o que sean reacios. No, no son, pero se los maneja como si fuera un perro, pero un perro de los mansos, de los manejables. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar el maxilar superior y la quijada y vamos a abrir. Lo vamos a hacer en una oveja y lo vamos a hacer en la cabra. Del mismo modo. Aves, si se trata de gallinas, nos facilita enormemente porque tienen una cresta y tienen barbilla. Tomamos de ella y vamos a abrir el pico de este animalito, de esta ave, y vamos a observar. Pero si nos topamos con un halcón, con una águila, por favor, siempre con un abrebocas. Los abrebocas, por ejemplo, puede ser simplemente una maderita de este tipo, poder apalancar el pico y abrir. Un clip nos puede servir para algunos halconcitos más pequeños, pero si son grandecitos, como ven acá, tiene que ser algo de madera. ¿Dónde y cómo se pone? Lateralmente se introduce, así como se ve que está esto, para abrir el pico. También se maneja las pequeñas aves como palomas directamente la cabecita. Exploración de la lengua. La lengua tiene las siguientes modificaciones. Hay un aumento de tamaño, pero ¿cuáles son las causas de este aumento de tamaño? La estomatitis, por ejemplo, es una de las causas del aumento de tamaño por una inflamación de la lengua, encías porque está comprometido las encías de los dientes y los labios. A esto se llama estomatitis. Después tenemos la glositis. ¿Qué es la glositis? La causa primaria es la inflamación de la lengua. Entonces, esa es una glositis, inflamación de la lengua. Muchas causas. Puede ser hongos, puede ser inflamaciones, infecciones en la lengua o puede ser picadura de insectos también. Ahora, ¿qué puede dañar la lengua? Agentes físicos, el calor, frío, espinas, cuerpos extraños en general. Agentes químicos, ácidos o álcalis. ¿Por qué estos productos? Porque no nos olvidemos que son perros y especialmente cuando son cachorritos, esta mucosa es muy frágil y un ácido, un álcali puede dañar.
También puede dañar agentes bacterianos, produce una estomatitis. Las picaduras de insecto es clásico que veamos esto, una picadura de insecto. Seguimos explorando la lengua y vamos a ver trastornos en el tamaño de la lengua. Microglosia. La microglosia es una disminución en el tamaño de la lengua. Si se trata de un perro, va a estar en serios problemas, ya que si llegara a sobrevivir su infancia y lograra por lo menos chupar algo de leche, no va a poder deglutir, no va a poder tomar agua. Entonces, en muchos casos pueden morir. O si no, el que tiene que tomar mucha atención y en realidad ayudar a su animalito es el dueño. Alimentarlo, enseñarle a absorber agua, porque no va a poder tomar como perro el agua. Macroglosia, aumento del tamaño de la lengua. En muchos casos puede ser congénito, como puede haber hiperplasias, por ejemplo, o simplemente un edema en la lengua, pero ya no va a producir macroglosia, aumento del tamaño de la lengua. Esclerosis, esto es clásico en los bovinos por intoxicación de algunas plantas, es un endurecimiento de la lengua, es a consecuencia de determinadas enfermedades. La lengua de madera, por ejemplo, es producida por una actinomicosis, es producida por un hongo. Seguimos explorando la lengua, donde podemos ver hendiduras, heridas, por ejemplo, hendiduras, traumatismos, cortes, producidos como consecuencia de lamber cosas cortantes. Cuando hay deficiencia de minerales, por ejemplo, los bovinos en su afán de cubrir sus necesidades de minerales pueden estar lamiendo cosas puntiagudas, pueden llegar a lamer cosas rígidas como metales y pueden lastimarse, pueden ulcerar la lengua como ustedes ven acá. Entonces, la úlcera del dorso de la lengua es clásico, pueden ver así el agujero o el agujero del pienso de los bovinos detrás de la lengua, por ejemplo, al fondo de la lengua en realidad se va a encontrar esto. Saburra. Van a disculpar, pero no pude encontrar una foto de saburra en animales, pero en nosotros, en los humanos, es clásico. Foto no se encuentra, pero podemos ver, se ve muy seguido en los perros, esto en los gatos también. Es una capa blanquecina grisácea. Esto se forma por la acumulación de descamaciones epiteliales de la misma lengua o restos de alimentos. A esas descamaciones los restos de alimentos van quedando y van formando una capa. En algunos trastornos gástricos febriles, por ejemplo, o trastornos nutricionales, exploración del paladar, palatosquisis o nactosquisis. Esta lesión es congénita, ya que tiene una hendidura en el paladar. No hay paladar duro. Esto tiene una hendidura, tiene un espacio. ¿Qué dificultad va a tener? Dificultad en alimentarse, ya que cuando este animalito chupe de su madre toda la leche, o por lo menos en un 70-80% de la leche se le va a salir por la nariz. Entonces, esto es lo complicado. La leche se nos va a salir por las fosas nasales. Entonces, hay que solucionar este problema. A veces, cuando no es muy seria la cosa, con una sutura o con algo, se puede solucionar esto. Pero muchas veces que no nos damos cuenta, y cuando nos hemos dado cuenta es que el perrito ya está muerto por falta de alimentación, no se ha estado alimentando. Otro problema en el paladar es el alargamiento del paladar blando. El paladar blando, viene este paladar duro, este resto de esta zona, de esta línea,
para atrás es el paladar blando. El paladar duro llegó hasta acá y esto es el paladar blando. Pero en los brachiocefálicos, en otras palabras, en los ñatos, hay un alargamiento de esto. ¿Quiénes lo produjeron? Bueno, el humano, por ir seleccionando más ñatos. Por ejemplo, el pequinés, el boxer, el bulldog francés, el bulldog inglés, ¿cómo se llama? Los hombres de negro, otro perro bastante ñato, que vamos a encontrar este alargamiento. Solución, quirúrgico. Quirúrgico es la mejor solución, ya que algunos pueden asfixiarse por tener tan largo el paladar blando. Exploración de los dientes. Los animales poseen dos tipos de dientes, lo mismo que nosotros, los dientes de leche y los dientes permanentes. Los dientes de leche en el perro hasta los 6 meses ya ha cambiado casi todos los dientes. Estos dientes permanentes pueden caerse a consecuencia de traumatismos, de golpes, de accidentes. El sarro dental es uno de los causantes, por ejemplo. Es uno de los causantes. La deficiencia de calcio es otro causante. La deficiencia de fósforo. La deficiencia de vitamina, en especial la vitamina D, para la fijación de calcio. La exploración de los dientes se realiza por inspección, por palpación, pero la mejor forma de inspeccionar un diente o explorar un diente es la radiografía, ya que con ella podemos ver la raíz del diente incluso. Caso serio, el sarro dental, por ejemplo, como acá las famosas úlceras en la encía o las caries también, problemas de encontrar. Vamos a hablar despuesito de esto. En los carnívoros, por ejemplo, las caries es común en los carnívoros. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos ido acostumbrando ya a nuestra dieta, o por lo menos su pH, la alimentación de estos animalitos, nosotros lo hemos modificando. Es una desintegración progresiva de los dientes, las caries, gracias a bacterias. Bacterias es el principal actor en las caries. Después tenemos el sarro, es un depósito calcáreo de color marrón, incluso verdoso, porque se va acumulando este marrón, pero cuando se va abriendo o se va retrayendo la encía, va a irse acumulando bacterias y todo. Esto es un cultivo entre bacterias, hongos y todo lo que ustedes quieran. Puede llegar a haber periodontitis, perialveolitis. O sea, en el alveolo hay una inflamación del alveolo dentario. Incluso puede llegar a haber septicemia por sarro dental. Nosotros en los años que tenemos abierta la veterinaria, mínimo unos 3 perros se han debido morir por septicemia. ¿Cuál es la solución? Limpieza con ultrasonido. Seguimos explorando los dientes, los bovinos, en los bovinos. La fluorosis es clásico en los bovinos y en los bovinos y en los bovinos y en los ovinos. Se presenta en animales con dientes en crecimiento que sufren la intoxicación por flúor y eso va a quedar fijado en los dientes. En estos animales presentan manchas negruzcas o pardas que hacen débiles y quebradizos, son frágiles los dientes. No solo pasa así en los bovinos y en los ovinos, puede pasar en los carnívoros, puede pasar en los perros, gatos. Seguimos explorando los dientes. Los equinos, por ejemplo, son unos crecimientos anormales los remolones e irregulares y picudos que dañan la lengua y las encías.
es un mal desgastamiento de los dientes, porque estas son las encías, por ejemplo, y no vemos dientes. Los dientes están desgastados a este nivel, perdón, esto ya casi es el paladar. Las encías no se ven y aquí se ve un pedazo de diente. Este diente lo que hace es lastimar tanto el labio como puede masticar, dañar la encía inferior. Entonces, es un desgaste anormal y en los equinos es muy común. En los animales viejos, como consecuencia del desgaste, la boca aparece totalmente plana. Por ejemplo, aquí ustedes ven, esto ya no le sirve ni siquiera para tomar alimento. Por lo tanto, un caballo viejo ya no se alimenta bien. Seguimos explorando los dientes. En los conejos son alimentados con piensos blandos. A falta que en los equinos había mucho desgaste de los dientes, los incisivos del conejo crecen por toda su vida. ¿Y qué es lo que debe pasar? ¿Qué debe hacerse con estos incisivos? Deben tener un lugar donde ellos puedan roer, donde puedan desgastar estos incisivos. La pleodontía o presencia de dientes supernumerarios puede originar dificultad en la masticación. Esto es clásico en los conejos. A veces tienen supernumerario de dientes. El humano también nosotros padecemos de esto. Ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Es desgastar estos dientes para que pueda tener una vida normal. Y de ahí en adelante ofrecerle aunque sea un pedazo de tronco para que ese conejito desgaste los dientes. Cuando no desgastan bien puede haber torsión, desviación de estos dientes. Pueden encarnarse. Exploración de las glándulas salivales. Parótida, situada en la parte posterior de la mandíbula. Si ustedes ven, esto es la mandíbula. Acá detrás, esto es la parótida. Esto que ustedes ven acá. ¿Qué contacta? Las mandíbulas, el alas del atlas, porque el atlas está acá. En esta zona lo van a tener, por supuesto, al detrás de la glándula parótida. Y la base de las orejas drena a través de un conducto del estenón. Tiene un conducto que va a segregar y es largo el conducto del estenón. Y va a nivel del tercer molar. A este nivel de aquí está descargando. A este nivel. Después tenemos la submaxilar. La submaxilar es la que vamos a encontrar en esta posición. Esta submaxilar junto a la parótida son las primeras que nosotros en los perros y gatos estamos apreciando su aumento de tamaño. Se sitúa en la profundidad del espacio intermandibular, o sea, al detrás casi, a la palpación buscando la mandíbula casi detrás se encuentra y drena por el conducto de Wharton al lado del frenillo de la lengua. Prácticamente va debajo la lengua esto. Está la lengua en esta posición y esto va a ir allá. Y su secreción es mixta, es cerosa y mucosa. Sublingual. Se localiza en la parte craneal del espacio intermandibular con no solamente es una la sublingual, porque hay una que incluso está casi debajo de la lengua, pero el conducto de excreción está a lo largo en la base de la lengua. Desemboca a través de pequeños canalículos, canales de Ribinius, que se abren a nivel de las crestas sublinguales, muy cerca del canal de Wharton, o sea, muy cerca de donde descarga la glándula. Modificaciones de la secreción. Descenso se observa cuando hay deshidratación. ¿Por qué la deshidratación? Porque el agua es el principal componente de la sangre, el principal componente de la saliva. Y si no va a haber agua, va a haber disminución en la producción de saliva.
intoxicación por anticolinérgicos, botulismo, avitaminosis, también produce un descenso, tiende a la desecación de la boca y esto nos va a llevar a algunos problemas. Perro va a tener la lengua bastante seca. Después tenemos aumento de la secreción. Tialismo. Tialismo es que las glándulas salivales están produciendo gran cantidad de saliva. Aparecen todas las inflamaciones. También cuando quedan clavadas en las partes blandas, espinas, por ejemplo, o cuando hay intoxicación por metales pesados. Mercurio es uno de ellos. Alteraciones de las glándulas salivales. Parotiditis o papera. La glándula tiroides la parotiditis o papera es la inflamación de la glándula parótida. Cuando se encuentra caliente y dolorosa en el área de proyección de infartación del ganglio parótido, vamos a tener este problema. La glándula parótida produce la famosa papera. En los humanos, especialmente en el hombre, es muy peligroso. Puede producir esterilización porque hay un conducto linfático que comunica casi directamente con la zona de los testículos o, dicho en otras palabras, con los testículos, puede afectar a los testículos. La angina de Ludwig es la inflamación de la glándula submaxilar producida por una inflamación estreptococócica casi exclusiva es la angina por estreptococos. Hoy en día hay vacunas contra la angina de Ludwig. Puede, cuando hay un agrandamiento, cuando hay una inflamación de la glándula submaxilar, puede incluso reventar y se tiene que drenar. Ránula o solengua es el acúmulo de saliva que se produce a nivel de las glándulas sublinguales debido a la obstrucción o taponamiento de sus conductos. Entonces va produciendo saliva y eso se va llenando y llenando y va agrandándose esa glándula. Entonces evita la masticación, la lengua se agranda bastante y lo que hay que hacer es olores de la cavidad bucal. Halitosis es el olor pútrido o desagradable de la boca. En muchos casos no es necesario abrirlo para percibir ese olor. Solamente que estemos cerca del animal vamos a sentir esos olores. Entonces, es necesario tomar carta del asunto. Bueno, hoy en día hay cepillo dental, pasta dental para nuestros cachorros. Y está relacionado con parálisis lingual, presencia de úlceras bucales, caries dentales o dispepsias gástricas. El mal olor también puede deberse a problemas estomacales. Determinadas enfermedades, por ejemplo, la misma problemas de gastritis, problemas de infección en el estómago, se puede llegar a ello. Insuficiencia renal y cetosis también puede producirnos halitosis. Exploración de la nariz y fosas nasales. Las fosas nasales están divididas en dos conductos y estos son cartilaginosos y hay un cartílago internasal y en su interior se encuentran los cornetes dorsal y ventral que originan tres conductos llamados coanas de distinta luz. El del medio es el más amplio y es el que nosotros ocupamos para meter la zona nasofaringea. Es una sondita que podemos en el perro, nosotros por ejemplo ocupamos mucho para meter oxígeno directamente hasta la faringe. No estamos hablando de la sonda endotraqueal, esa no va por las fosas nasales, esa va directo por la boca. Entonces, como las fosas nasales, por ejemplo, del cerdo es dura, del perro también no podemos abrir, del bovino también es rígida,
porque tranquilamente una mocheta nos agarra muy bien, pero esta nariz es muy suave, la del equino. De este canal, decía, de esta coana, el conducto medio por donde se mete la sonda nasofaringea y debemos depositar entre esta zona más o menos. Ahí la verdad que es súper complicado cuando trabajamos con un cachorro brachiocefálico que su trompa está a lo mucho en esta zona o cuando un pastor alemán que tiene esta dimensión de trompa. Entonces, claro está, esto es un bovino joven, porque aquí tenemos el cuerno. Inspección externa de la nariz. ¿Qué podemos apreciar? Deformaciones, cambios de volumen, depresiones como consecuencia de golpes, estostosis, catarro de los senos paranasales, rinitis atrófica. La rinitis es muy clásica en los cerdos y hay destrucción total o masiva de los cornetes y del conducto nasal. En los perros también tenemos una afección bárbara a este nivel, modificaciones de la piel con las mismas características localizadas en esta zona de las fosas nasales, puede ser por mordidas, por picaduras de insectos se produce, o cuando es por picaduras vamos a tener este caso, despigmentaciones. La epífora bueno, que esto ya no es tan nariz, esto es de los ojos. La epífisis, por ejemplo, la epífora es una conjuntivitis. Estado del hocico ojeta, morrón u hollares. En el caso del caballo y pequeños rumiantes y conejo, está seco y recubierto de vello. Por el contrario, en el perro, vaca y cerdo, el hocico permanece frío y húmedo. La presencia de un hocico reseco y caliente coincide con estados febriles en el perro, en la vaca y en el cerdo. Por lo tanto, si está seco esto, hay un estado febril. Inspección interna permite observar la mucosa nasal, cambios de coloración, el asentamiento de lesiones elementales de la piel, desembocadura del conducto lagrimal en el flujo nasal, aire expirado, presencia de cuerpos extraños, espiguillas, pelos. O sea, esta es una inspección interna que podemos ver toda esta zona que estamos viendo, pero por supuesto a través de estos hollares. Estado del hocico. Los bovinos presentan más dificultad debido a la rigidez de los hollares, por lo que es necesario ayudarnos con endoscopio, por ejemplo. El endoscopio es un instrumento que nos ayuda mucho en este caso. Algo semejante ocurre con los pequeños rumiantes y perros, porque son muy rígidos y porque por donde entra el aire no son espacios grandes. Entonces, necesitamos utilizar un endoscopio para poder visualizar mejor las mucosas, los cornetes y la cavidad. La inspección del flujo nasal. El flujo nasal lo podemos considerar con una biopsia de las fosas nasales que nos permite descubrir procesos patológicos de la nariz, de los senos, de las bolsas guturales, de la laringe, incluso tráquea. Si queremos, procederá a su recogida para analizar y limpiaremos previamente la fosa nasal. Si vamos a mandar al laboratorio, limpiamos las fosas nasales y la próxima secreción es la que tomamos con un hisopo, con un poco de suero fisiológico, introducimos el hisopo y recogemos la muestra. Como ustedes pueden ver, así se recoge la muestra. Datos a observar en el flujo nasal. Flujo nasal unilateral.
Solamente hay un flujo nasal de una de las fosas nasales. Se presenta en la rinitis unilateral. Es rara, por supuesto. Infestaciones por Oestrus ovis. Si hablamos de infestaciones por Oestrus ovis, casi exclusivo de las ovejas. Hay también en catarros. Flujo nasal bilateral. Se producen las afecciones bilaterales de las fosas nasales y en procesos situados detrás de las cuanas, traqueitis o bronquitis. O sea que la infección no está en la fosa nasal, está mucho más allá. Faringe, laringe, por lo que un día tal vez sale por una fosa más o por ambas fosas nasales van a salir lo mismo, pero en este caso son por las dos fosas nasales. Como pueden ver, sale por una fosa y sale por la otra. Sin embargo, el unilateral es solamente por un solo lado. Tipos de flujo nasal. Seroso es incoloro y transparente. Prácticamente es un exceso de líquido simplemente que va a gotear o va a chorrear. Semejante, es muy semejante al agua y es pobre en células. El mucoso es rico en mucina, pero ya es mucoso, ya es blanquecino, ligeramente amarillento puede ser, pero es blanquecino y tiene mucha mucina. Y tiene mayor consistencia que el ceroso. Es flametoso, incoloro, vítreo, pobre en células y se observa procesos catarrales avanzados. O sea, es vítreo, es casi blanco, blanco. Purulento, presenta ya un aspecto cremoso y de una coloración variable, blanco a amarillento hasta verdoso. En los humanos nosotros clasificamos muy bien cuando decimos las loras, y las famosas loras son de color verde. Tipos de flujo nasal. Seguimos con los tipos nasal. Seroso, mucoso, seroso, mucoso. Y continuando con ello también tenemos el hemorrágico, que hay secreción y esta secreción tiene también sangre. Recibe el nombre de rinorragia, aplicando el término de epístasis. Las epístasis también son hemorrágicas y son secreciones nasales. La epístasis es un problema a nivel de venas o arterias en las fosas nasales. O también puede deberse a traumatismos, a golpes, a mordidas, a alguna espinilla o algo que pueda lastimar la vena. Y vamos a tener esta secreción, así como ven. Esto es hemorrágico. Esto es una rinorragia. O también se denomina epístasis. Pútrido gangrenoso es cuando ya tenemos un olor maloliente. Y es sinónimo, muchas veces ya tenemos una sinusitis. Seguimos con flujo nasal. Espumoso es una secreción cerosa de color herrumbroso, amarillo rojizo y mezclado con pequeñas burbujas. Por eso se hace como una espuma porque tiene aire ahí. Esto se ve muy clásico en el edema pulmonar. En los edemas pulmonar, ya que allá al haber gran cantidad de aire, este moco se va mezclando con aire y va a salir espumoso. Así como pueden ver acá. Después, los componentes. La composición del flujo nasal puede ser muy diversa. Podemos encontrarnos con células epiteliales, glóbulos de pus, leucocitos degenerados, coágulos de fibrina, fibras elásticas en la gangrena, por ejemplo, diferentes tipos de cristales, grasa, leucina, huevos y larvas de parásito también podemos encontrar, incluso capilaria. Tipos de ruido anormal nasal. Las fosas nasales producen ruidos debido a la dificultad del paso del aire. Estertores o ronquidos. El término estertores, no se olviden, son los ronquidos, son ruidos graves de gorgojeo que se producen
Cuando la luz nasal presenta acúmulo de exudado, acúmulo de secreción nasal, sea ceroso, sea mucoso, en abundancia nos va a producir estertor. Estridor o silbido. ¿Cuándo se produce un estridor? Estridor es un silbido. Cuando hay una estenosis de las fosas nasales por picadura de mosquito, por congestión, por tumefacción del conducto nasal. Aire expirado por las fosas nasales. Es otro dato a tener en cuenta en el diagnóstico de alguna enfermedad del árbol respiratorio. Podemos observar las siguientes características. Temperatura del aire expirado. Lo observaremos colocando el dorso de la mano frente a las fosas nasales o a los hollares en los animales grandes. El aire se nota caliente en las inflamaciones del aparato respiratorio y en la fiebre. Entonces ponemos la mano al frente de estas fosas nasales y vamos a percibir la temperatura del aire. Fuerza del aire inspirado. La fuerza del aire inspirado podemos apreciar también colocando igual que para tomar la temperatura del aire que sale. Y esta fuerza del aire podemos medir así, poniendo la mano delante de los hollares. Olor. El aire expirado puede presentar olores anómalos dependiendo de las alteraciones localizadas en el aparato respiratorio. Cuando hay gangrena pulmonar, seguro que es desagradable. También cuando hay sinusitis, vamos a tener los olores pútridos que salen de la nariz. Radiología nasal. Es un procedimiento complementario de exploración de las fosas nasales que presenta un gran interés por las conclusiones que podemos sacar y se utilizan dos incidencias diferentes. Las incidencias son lateral, la placa se coloca debajo de la cabeza del animal y el rayo va a proyectar desde arriba y vamos a tener una radiografía de este tipo. Luego también podemos tener frontal, que vamos a poder observar los cornetes y todo eso. Entonces, este caso se coloca la placa en la boca del animal y como si estuviera mordiendo para evitar las interferencias que ocasiona la mandíbula inferior. O sea, se le abre la boca del perro. ¿Por qué? Porque es especialmente para revisar fosas nasales, cornetes. Exploración de los senos. Los senos son cavidades situadas en los huesos de la cabeza. Tiene como misión disminuir el peso de la calavera. Ejemplo, por ejemplo, de un gran animal como es el elefante. Es el que tiene más huesos en lámina en esa cabeza. Porque se imaginan si fuera un hueso bastante concreto, que fuera hueso, la cabeza de estos animales fuera muy pesado. Lo mismo pasa con un bovino, con un equino, con un perro pitbull, por ejemplo, gran cabeza. Entonces, estos senos y los cornetes nos disminuyen el peso de la calavera. Los senos son 4 pares, maxilar, frontal, esfenopalatino y etmoidal. Acumulación de pus en los senos maxilares debido a una excesiva producción de exudado por un drenaje insuficiente. Sinusitis maxilar, infecciones respiratorias víricas, bacterianas, quistes, neoplasias, infecciones micóticas, por ejemplo, abscesos de las ápices de los dientes, de las raíces de los dientes que pueden afectar allá. Entonces, todo esto. Inspección de los senos. La inspección de los senos la realizaremos colocando delante del animal. Observaremos la proyección externa de los mismos. Por supuesto, lo único que podemos medir de afuera es la simetría y por ahí por palpación, presionando las fosas nasales de afuera, podemos ver si tiene dolor, pero no vamos a poder apreciar si hay pus, no hay pus. Eso lo realizaremos si vamos a observar
con un endoscopio. Palpación de los senos. La realizaremos con los nudillos de la mano, o sea, como les decía, necesitamos la palpación para ver si tiene olor y vamos a ocupar los nudillos presionando sobre el hueso maxilar. Percusión de los senos. La percusión de los senos, probablemente hace muchos años sí se ocupaba mucho la percusión de los senos. Se golpea en esta zona de acá para poder ver si ustedes sienten huecos o si siente un sonido más mate, es que está lleno de secreción. Pero si lo sienten más timpánico, es que hay hueco. Bueno, muchas gracias por su atención y será hasta el próximo video.